Hace apenas un año, llenar el carrito del supermercado te costaba 50 euros. Hoy, comprando exactamente lo mismo, pagas 65. El dinero es el mismo, pero de repente parece rendir menos. Lo notas en la compra, en la gasolina, en la factura de la luz, incluso en el café de cada mañana. No ha cambiado lo que compras, ha cambiado lo que vale tu dinero. La inflación funciona así, avanza despacio, casi sin hacer ruido, pero con el tiempo te das cuenta de que tus ingresos ya no alcanzan igual. Es como una fuga invisible en tu presupuesto. No ves el agujero, pero el dinero desaparece poco a poco. Y lo más importante, no es algo que solo afecte a los gobiernos o a los mercados, sino a ti, cada vez que cobras, gastas o intentas ahorrar. En el vídeo anterior vimos cómo las familias, las empresas y el Estado forman el gran tablero de la economía. Hoy ese tablero sigue siendo el mismo, pero las piezas han empezado a moverse más deprisa. Los precios suben, los sueldos se estancan y el dinero parece valer menos. Eso tiene un nombre, inflación. La inflación es una de esas palabras que escuchamos constantemente, pero que casi nadie se detiene a entender. No es solo que todo esté más caro, es un proceso que afecta a todo lo que haces con tu dinero, desde la lista del supermercado hasta la hipoteca. Cuando hablamos de inflación, no nos referimos a que suba el precio de un producto concreto como el aceite o la gasolina. Esto puede pasar por muchas razones puntuales. La inflación, en cambio, es algo más profundo. Es la subida generalizada y sostenida de los precios en una economía durante un periodo de tiempo. Dicho de otra forma, es cuando casi todo empieza a costar más y ese más se mantiene en el tiempo. No es que el pan esté caro un mes y luego baje, es que mes tras mes casi todo sube un poco más. Para medirlo se utiliza el índice de precios al consumo, IPC, una cesta imaginaria que agrupa todos los productos y servicios que solemos consumir: comida, transporte, vivienda, ocio, ropa. Si el precio medio de esta cesta aumenta un 3%, decimos que la inflación es del 3%. El verdadero problema no es que los precios suban, sino que el valor del dinero baje. Con la misma cantidad de euros puedes comprar menos cosas que antes. Eso significa que tu poder adquisitivo, lo que realmente puedes hacer con tu dinero, se reduce. Es como si cada billete de 10 euros se encogiera un poco cada año. La inflación en realidad es un impuesto invisible. No te lo cobra nadie directamente, pero poco a poco va quitándote capacidad de compra. Te obliga a reajustar tu presupuesto y pone a prueba todo lo que has aprendido sobre tus finanzas personales. Esto es solo una parte del camino. Suscríbete y sigue construyendo paso a paso tu educación financiera. La inflación no aparece de la nada. Es el resultado de un equilibrio que se rompe entre lo que la gente compra, lo que las empresas producen y lo que circula en la economía. Y aunque las causas pueden ser muchas, suelen resumirse en 4 grandes tipos. El primer tipo es inflación de demanda. Ocurre cuando hay más dinero en circulación que bienes disponibles. En otras palabras, cuando la gente quiere comprar más de lo que las empresas pueden ofrecer. Imagina una ciudad donde todo el mundo recibe una paga extra a la vez. De repente, hay más personas con dinero en el bolsillo y las tiendas se llenan. Pero si los productos no aumentan al mismo ritmo, los precios suben. La demanda supera a la oferta. Esto suele pasar en épocas de bonanza económica, cuando hay más empleo o más crédito, y se refuerza con la confianza de la gente en que puede gastar más sin miedo. El segundo tipo es la inflación de costes. Aquí el problema no es que la gente gaste más, sino que a las empresas les cuesta más producir. Si sube la electricidad, el transporte o las materias primas, las empresas trasladan esos costes a los precios finales. Por ejemplo, si el petróleo se encarece, fabricar y transportar productos cuesta más, y ese sobreprecio termina en tu factura de la luz o en el billete del autobús. Este tipo de inflación suele aparecer en momentos de crisis energética o tensiones internacionales. El tercer tipo es la inflación estructural o política. A veces la inflación también surge por decisiones políticas o monetarias. Cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa y se financia imprimiendo dinero, el valor de la moneda cae. Es como repartir más billetes sin que haya más bienes detrás. Cada euro pierde un poco de su fuerza. También puede ocurrir si los impuestos suben o si el Estado decide aumentar los salarios públicos o las pensiones sin un crecimiento equivalente de la productividad. El cuarto es la inflación por expectativas. Este es el más curioso de todos.
Ocurre cuando la gente cree que los precios van a subir y esa creencia hace que realmente suban. Si los consumidores piensan que todo será más caro mañana, se apresuran a comprar hoy. Las empresas, al anticiparlo, suben los precios por adelantado. Es un círculo psicológico que se refuerza solo. La inflación, en parte, también vive de nuestras emociones, de miedo, la prisa o la desconfianza. Y cuando varios de estos factores coinciden, más consumo, más costes, más dinero circulando y más miedo, la inflación se acelera, se convierte en una bola de nieve y arrastra a toda la economía. La inflación no es solo una cifra en las noticias, es algo que se cuela silenciosamente en tu día a día y que cambia la forma en la que vives, gastas y ahorras. El primer impacto se nota en tu bolsillo. Si los precios suben, pero tu sueldo sigue igual, cada euro vale poco menos. Quizá no lo notes de inmediato, pero con el tiempo el efecto se acumula. El café de 1,20 € pasa a costar 1,50 €. La compra semanal sube de 50 a 65 euros y lo que antes te duraba todo el mes ahora se agota antes del día 25. No estás ganando menos, pero tu dinero rinde menos. El segundo golpe llega a tus ahorros. El dinero parado en una cuenta pierde valor con el paso del tiempo. Si guardas 1.000 euros y la inflación anual es del 5%, al cabo de un año esos 1.000 euros tendrán el mismo valor que 950 euros. No has perdido dinero en números, pero sí en poder de compra. Por eso se dice que la inflación es un ladrón silencioso. No toca tus billetes, pero los vacía de valor. También afecta a tus deudas. Si tienes un préstamo o una hipoteca a tipo fijo, la inflación puede jugar a tu favor. Tus cuotas mensuales se mantienen iguales, pero el dinero con el que las pagas vale menos. En cambio, si tu deuda es a tipo variable, los intereses pueden subir y eso encarece tus pagos mensuales. Y, por último, la inflación modifica tus hábitos de consumo. Empiezas a comparar precios, a buscar ofertas, a posponer compras o a cambiar marcas. El mercado se ajusta, tú te adaptas y el ciclo continúa. En resumen, la inflación es como una marea que sube despacio. Si no te mueves, te cubre. Pero si la entiendes y aprendes a anticiparte, puedes mantenerte a flote. En el vídeo anterior vimos que la economía se mueve gracias a 3 grandes actores: las familias, las empresas y el Estado. Cuando la inflación aparece, cada uno reacciona a su manera, tratando de adaptarse o de frenar sus efectos. Las familias, por ejemplo, suelen responder recortando gastos, compran menos, comparan más, buscan descuentos y cambian de marca. En algunos casos intentan compensar la pérdida de poder adquisitivo buscando ingresos extra o revisando su presupuesto mensual. Pero incluso con esfuerzo, la sensación es la misma: el dinero alcanza menos y cada decisión de compra se vuelve más calculada. Las empresas, en cambio, se encuentran en una situación delicada. Si suben los precios demasiado, los clientes compran menos. Si no lo suben, sus márgenes de beneficio se reducen. Muchos optan por reducir costes, renegociar contratos o incluso recortar personal. Otros trasladan parte del aumento a los consumidores, alimentando el ciclo inflacionario. También se revisan salarios o beneficios para intentar mantener el equilibrio. Y el Estado es quien intenta mantener el sistema bajo control. Puede subir los tipos de interés a través del Banco Central para encarecer el crédito y enfriar el consumo. También puede reducir el gasto público o aplicar políticas fiscales para contener la subida de precios. Pero estas medidas tienen un coste: menos inversión, menos crecimiento y a veces más desempleo. En el fondo, la inflación es un juego de equilibrios. Si las familias gastan menos, las empresas venden menos. Si las empresas recortan, el empleo se resiente. Y si el Estado interviene demasiado, puede frenar la economía. Por eso, entender cómo actúa cada agente te ayuda a anticipar cómo pueden cambiar las reglas del juego en tu propio presupuesto. No puedes frenar la inflación, pero sí puedes aprender a protegerte de ella. La clave está en tomar decisiones conscientes con tu dinero para que el aumento de precios no te pille desprevenido. El primer paso es no dejar el dinero quieto. El dinero guardado en una cuenta corriente pierde valor cada año, así que intenta que trabaje para ti. Si ya tienes tu fondo de emergencia cubierto, considera productos que mantengan el valor a largo plazo, desde cuentas remuneradas hasta inversiones seguras y diversificadas. No se trata de arriesgar, sino de evitar que el dinero se oxide. El segundo paso es actualizar tu fondo de emergencia. Si tus gastos han subido por la inflación, tu colchón también debe crecer.
Lo que hace un año cubría 3 meses de vida, quizá hoy solo cubra 2. Revisa esa cifra cada cierto tiempo y ajusta tu ahorro para mantener el mismo nivel de protección. El tercer paso es revisar tu presupuesto con mirada inflacionaria. Esto significa aceptar que algunas categorías cambiarán inevitablemente. Si la comida o la gasolina suben, reducen ocio o gastos no esenciales. Lo importante no es mantener las cifras fijas, sino la estabilidad general de tu economía. Y por último, invierte en ti. Aprende nuevas habilidades, fórmate o mejora tu productividad. Esto te permite aumentar tus ingresos y resistir mejor cualquier subida de precios. En un contexto donde todo sube, tu conocimiento puede ser el activo más rentable que tengas. La inflación afecta a todos, pero no a todos por igual. Quien se anticipa la convierte en un reto manejable. Quien la ignora la siente como un golpe inesperado. Ahora que ya entiendes qué es la inflación y cómo afecta a tu vida, llega el momento de descubrir su otra cara, los tipos de interés. Son la herramienta principal que utilizan los bancos centrales para controlar los precios y equilibrar la economía, pero también uno de los factores que más influyen en tu bolsillo. En el próximo vídeo vas a entender por qué, cuando la inflación sube, los tipos de interés también lo hacen, cómo esto afecta a tus préstamos, tus ahorros y tus decisiones de inversión, y sobre todo cómo puedes usar esta información para tomar mejores decisiones financieras. Porque si la inflación te enseña cómo se mueve el dinero, los tipos de interés te muestran quién lo mueve y por qué. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Has notado que algo que compras habitualmente ha subido mucho de precio en el último año? ¿Qué has hecho para adaptarte? Cuéntamelo en los comentarios porque compartir tus estrategias puede ayudar a muchas más personas a enfrentarse a la inflación con menos miedo y más control. Si este vídeo te ha ayudado a entender por fin qué es la inflación y cómo manejarla, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita. Seguimos construyendo juntos tu educación financiera paso a paso para que cada vez tomes decisiones más conscientes y tu dinero trabaje para ti.